Amén. ¿Cuántos están listos? Entonces vamos a buscar en el libro de Éxodo. Éxodo número 4. Yo no sé si el domingo alguien dejó una Biblia pequeña por allá, una Biblia muy pequeña con cierre, se quedó el domingo, no sé de quién es. Y hay una Biblia grande que sé de quién es, pero está abajo. Ya le encontró el gato ya. Pero ahí la Biblia pequeña se quedó atrás, no sé de quién. Está allá al fondo, es una Biblia pequeña de cierre, negrita. Ya aparecerá el dueño ya. No tiene nombre, no tiene nada, por eso no sé de quién es. Es bueno que pongan nombre a sus Biblias. ¿Sí? Abajo tienen una Biblia todavía que está meses y no sé de quién es. Está ahí. Éxodo capítulo 4. Verso 1 dice: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Amén. Amén. Vamos a orar. Si deseas ponerte en pie, hazlo. Dile: Señor, en esta noche, que seas tú, amado Espíritu, abriendo mi entendimiento y trayendo luz sobre él, Señor, para que tu palabra resplandezca, mi Dios. Esa palabra poderosa, Señor, resplandezca sobre mi entendimiento, sobre mi vida, Señor. Que pueda recibir en esta noche ese rema tuyo, mi Dios. Seas tú hablándome, Señor, a mi espíritu. Háblame en esta noche, Señor. Necesito escuchar tu voz. Necesito, Señor, sumergirme en tu río. Necesito caminar contigo, Señor. Gracias, mi Señor. Que esta palabra poderosa sea un fuego que transforme, un fuego que purifique, Señor. Un fuego, Señor, que cambie. Que esa palabra sea ese martillo que quebrante estructuras, Señor. Que rompa esquemas en mi vida, Señor, y derribe todo argumento que el enemigo ha levantado contra mí, Señor. Que tu palabra ungida, Señor, venga sobre mi vida en esta noche. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Siempre cuando Dios nos da una misión, o cuando Él nos habla y quiere que nosotros le sirvamos, siempre está la pregunta: ¿yo, Señor, seré capaz de hacerlo? ¿Seré capaz de realizarlo? ¿No te habrás equivocado, Señor? Y cuando vemos la historia de Moisés, muchas veces nos identificamos con Moisés. Muchas veces decimos: qué parecidos somos. Y es que muchas veces ponemos excusas para servir al Señor. Moisés puso muchas excusas.
Y era por el pasado que tenía. Era por lo que él había vivido. Era por lo que él había pasado mucho tiempo. Entonces esas cosas estaban afectando su vida. Y él no se sentía capaz de hacerlo. Él no se sentía digno. Y el Señor le comentó las cosas que él quería hacer con su vida. Le dijo: yo te voy a usar para que libertes a mi pueblo. Tú vas a ir y lo sacarás de Egipto. Pero sabes, así como nosotros nos sentimos menos, así como nosotros tenemos temores, y Moisés tuvo temores, temor a equivocarse, temor a hacerlo como la antigua vez y fallarle al Señor, temor a que por causa de esa decisión pierda cosas. Porque cuando él se equivocó hacía 40 años, le costó el vivir en el palacio, le costó salir del reino de Egipto, le costó dejar las comodidades y se fue al desierto a vivir, a pastorear ovejas 40 años. Y cuando viene la oportunidad para que tú le sirvas al Señor una vez más, tú lo piensas 2 veces y dices: Señor, mejor a mí no, envía a otro, Señor. Y él empezó a tener esa conversación con el Señor. Decía: Señor, yo no soy digno, Señor, yo no puedo, Señor, soy tartamudo, Señor. Y empezó a ponerle muchas excusas. Y lo último que le dice: Señor, no me van a creer que tú te pareciste a mí. ¿Qué les voy a decir, Señor, si me preguntan? ¿Cómo les voy a decir? ¿Cómo me van a creer? Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Él tenía una vara. Esa vara que usaba para arrear las ovejas. Esa vara que muchas veces la usaba para apoyarse cuando se sentía débil. Esa vara le ayudó en muchas ocasiones, cuando tenía que subir una cuesta o una llanura o un monte. Él tenía que estar apoyándose con esa vara para poder llegar. Esa vara lo libró de caerse muchas veces. Pero ¿sabes qué? Lo que más recordaba Moisés era que él se apoyaba en la vara y recordaba cómo se había equivocado. Y muchas veces nosotros quizás no nos apoyamos en una vara, pero quizás estamos ahí sentados y nos ponemos a pensar y a decir: si no lo hubiera hecho, no estaría acá. Y Moisés muchas veces se apoyaba en esa vara. Esa vara representaba mucho para Moisés. Cuando tú estás solo en tu casa, cuando estás solo en tu trabajo y te pones a pensar, ese tiempo para ti representa mucho. Porque es ahí donde recuerdas tus errores, es ahí donde recuerdas lo que pudiste ser si no te habías equivocado. Para Moisés esa vara representaba mucho, era su pasado y era su presente. Esa vara representaba la autoridad de Moisés, porque donde lo veían de lejos decían: ahí viene Moisés, porque divisaban la vara que estaba con él. Vivían juntos. Se levantaba y tenía que tomar la vara para ir a apacentar las ovejas. Y mientras caminaba y mientras estaba todo el día en el desierto, él estaba con la vara. Y cuando se cansaba, quizás se sentaba y se apoyaba en la vara para no caerse. La vara representaba mucho para Moisés. Y por eso el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes ahí? Y es cuando uno reacciona, es cuando uno vuelve en sí y se da cuenta que lo que tú tienes puede ser tu pasado, puede ser tu temor. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice. Y es donde él empieza a recordar todo lo que él vivió con la vara.
Y el Señor dice, tírala en el suelo. Tírala en el suelo. Y cuando Él lo hizo, esa vara se convirtió en culebra. Y dice que lo perseguía a Moisés. Y él huía de esa culebra. Y muchas veces nosotros huimos de nuestro pasado. Muchas veces nosotros huimos de lo que hicimos, de pensamientos que vienen, cosas que se nos vienen a nuestra mente, y tratamos de huir de esos pensamientos. ¿Qué es lo que tienes?, dice el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que estás tomando, que lo estás agarrando, que no lo sueltas? Porque eso mismo que tú estás agarrando, eso mismo Dios lo va a usar para bendecirte. Dios va a usar tu vida, lo que tú has vivido, para bendecirte. ¿Cómo Dios puede usar una vara vieja? ¿Cómo Dios puede usar algo en el que yo me sostuve y en el que muchas veces yo estaba pensando que quizás Dios se había olvidado de mí? ¿Cómo Dios puede usar esa vara? Y el Señor dice, esa vara la vas a usar. Esa vara es la que el Señor dijo, con esta vara vas a ir y te creerán cuando tú la tires en el suelo y se convierta en culebra. Ahí te van a creer. Cuando la gente te vea caminando bajo el poder de Dios, cuando la gente te vea que estás caminando bajo la sombra del Omnipotente, y vea y van a decir, pero ¿acaso ese hombre no era el que estaba en el desierto? ¿Acaso ese hombre no fue el que se equivocó hace 40 años? ¿Qué hace ahora caminando bajo la sombra de Dios? La gente te va a creer que Dios está contigo. La gente va a creer que está contigo, porque va a ver en ti a alguien distinto. Y muchos recordarán lo que tú fuiste, pero cuando te vean, te verán distinto. Vas a caminar con autoridad, vas a caminar bajo el poder de Dios, vas a caminar de acuerdo a lo que el Espíritu te va a decir. Dios va a usar lo que un día fue tu debilidad, lo va a usar para bendecir a otros. Esa vara fue la que el Señor le dijo, levántala y divide el mar rojo. Y esa vara la levantó Moisés y el mar se partió en dos. Esa vara que el Señor le dijo, golpea la roca y saldrá agua. Y cuando él golpeó la roca, salió agua de la roca. Esa vara era una vara vieja para muchos, pero ahora en la mano del Señor era una vara poderosa. Hay cosas que Dios va a hacer contigo. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida. Y tú dices, Señor, pero ¿quién soy yo? Y el Señor dice, no te preocupes, porque yo voy a transformar tu vida. Yo voy a transformar tu debilidad en una fortaleza. Yo voy a hacer que tu debilidad sea una fortaleza y sea bendición para otros. Tienes que acostumbrarte a caminar bajo el poder de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano que puedes usar para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que tienes que muchas veces no quieres soltarlo? El Señor dice que tienes que soltarlo primero para que Dios pueda usarla. ¿Sabes? Gedeón estaba asustado, dice, limpiando el trigo en un lagar. Y los que saben del lagar, lo que es un lagar, es el lugar donde se exprimen las uvas. No era el lugar para limpiar el trigo. Pero sin embargo, Gedeón estaba ahí limpiando el trigo, escondido. Él estaba haciendo algo que otros no hacían. Él estaba tratando de preservar el trigo que los madianitas se robaban. Quizás los demás se habían acostumbrado, quizás los demás ya se dijeron, bueno, es un año más, vendrán a robarnos, no importa, aunque sea un poquito nos queda. Pero él estaba haciendo algo que no hicieron los demás. Él primeramente cosechó todo la espiga y tuvo que llevarla al lagar, lejos del campo. Los que saben de la agricultura saben que en el mismo campo se hace la era y se trilla el trigo. Pero él tuvo que cargar todo el trigo y llevarlo al lagar, esconderlo y ahí trabajarlo, ahí limpiarlo. Él estaba haciendo algo que otros no hicieron.
los ojos de los demás era un débil, era un cobarde. Pero cuando el Señor se presentó, le dijo: varón esforzado y valiente. Y él se sorprende. Y le dice: yo te voy a usar, Gedeón. Vas a liberar mi pueblo. Y él también empieza a decir: pero Señor, ¿cómo? Y el Señor le dice algo: con esta tu fuerza. Esa cobardía que muchos hubiesen criticado. Mira, está escondido allá limpiando el trigo. Es un cobarde, pero no era un cobarde. Él tenía una fuerza de voluntad. Él estaba haciendo algo que los demás no hacían. La Biblia dice que él era el único que estaba limpiando el trigo en un lagar. Los demás no hacían nada. Él tenía una fuerza interior, algo que lo diferenciaba de los demás. Y el Señor dijo: esa fuerza la voy a usar para liberar a mi pueblo. Sabes, muchas veces nos pasan situaciones muy fuertes, difíciles, y estamos ahí soportando cosas. Vienen cosas y soportamos y soportamos y soportamos, y no hay cuando nos levantemos. Y el Señor dice: te voy a usar. Y tú dices: Señor, pero siempre estoy soportando. Es que tú soportas, tienes fuerza. Dice el Señor: voy a usar esa fuerza para librarte, para sacarte adelante. Lo que tú muchas veces ves como una debilidad, Dios lo va a usar para bendecirte. Y no solamente a ti, sino a tu familia. Tu debilidad, Dios la hace una fortaleza. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles y soportan situaciones? Y muchas veces decimos: tenemos fe para soportar, pero no tenemos fe para salir. Pero llega el tiempo donde Dios va a usar ese tiempo de aflicción para librarte. Es el tiempo que Dios lo va a usar para librarte. Amén. Gedeón tenía algo, su fuerza interior, y Dios la usó para liberar a todo un pueblo. 20 años oprimidos, y Dios lo usó a este hombre para librar de la opresión de los madianitas. Quizás en tu casa hay situaciones muy difíciles, pero Dios te va a usar en este tiempo. Quizás tú puedas ver tu pasado y decir: Señor, pero ¿cómo ese pasado no me hace nada bien a mí? El Señor dice: no te preocupes, ahora estás en mis manos. Yo voy a hacer que libertes tu familia. Yo voy a hacer que en tu familia venga bendición. Yo voy a hacer que lo que antes hacía en tu familia no lo vuelvan a hacer, y cambie toda tu situación ahora en adelante, cuando tú te decidas a dejar que yo te moldee. Cuando nos decidamos a que Dios toque nuestras vidas, entonces cambia todo en mi iglesia. Puedes tener temores, puedes tener muchas cosas, pero cuando Dios te dice: te voy a usar, simplemente dile: Señor, heme aquí. Es como decía la pastora: Dios no está buscando hombres con capacidades. Dios no está buscando hombres que sepan mucho. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a que vayan. Que cuando el Señor te diga: te voy a usar, no digas: Señor, pero mira, yo fui esto, yo fui lo otro. No. Simplemente dile: Señor, aquí estoy. Úsame. ¿Y cuántos quieren ser usados en esta noche? Pero quizás te viene un pensamiento: Señor, pero soy débil, Señor. Soy débil. Quizás no lo voy a hacer. Y sabes, había un hombre que su temperamento era muy especial. Y cuando el Señor lo vio, le dijo: tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Voy a cambiar tu vida, le dijo. Ya no vas a ser el mismo. Tú eres débil en tus decisiones, eres muy emotivo, pero yo te voy a hacer firme. Voy a hacer que ya no seas débil. Voy a hacer que ya no seas vacilante, que estés un tiempo así, otro tiempo asá. Ya no vas a ser el mismo, dice el Señor. Vas a ser firme en tus convicciones. Quizás en este momento Pedro dijo: Señor, no me está hablando a mí. Pero Dios, muchas veces cuando te dice algo, tú no lo crees, pero Dios está mirando lo que Él va a hacer contigo. Ese temperamento de Pedro, emotivo, ese temperamento explosivo muchas veces, ese temperamento Dios lo usó
para moldear su vida. ¿Se acuerdan cuando estaba en la barca? Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, ven. Y él se lanzó con todo. Él no le preguntó a los que estaban ahí, a los 11 restantes, dijo, ¿qué les parece? ¿Me voy o no me voy? Ese emotivo, ese impulso que él tenía, eso lo hizo salir, creer en lo que Dios le dijo y caminó sobre las aguas. Después se hundió porque dudó, dice, pero lo hizo. Él aprendió a confiar en el Señor, a confiar en su palabra. Pedro boga mar adentro y tira las redes. Señor, toda la noche he estado intentando, pero nada. Pero en tu palabra, Señor. Él empezó a creer, él empezó a cambiar su vida. Esa emoción que él tenía, Dios le empezó a canalizar para que sea un hombre firme, convencido de lo que Dios tenía para él. Muchas veces somos emotivos. Muchas veces queremos decir todo de una vez. Y Dios empieza a usarte. Te empieza a transformar. Cuando Dios te da una palabra, muchas veces dice, Señor, difícil. Dice, Dios te va a usar. No creo que sea así. Yo les comentaba cuando recibo el llamado y el pastor lo dijo en la iglesia. Yo me acuerdo muy claro, estaba en el lado, este lado sería, y el pastor lo dice, yo estaba ahí. Y dijo, sí, porque Silvio va a ser un pastor en potencia. Y estaba ahí, escondido. Y al siguiente día vino alguien y me dijo, así que han dicho que vas a ser pastor, con tu carácter difícil. Y le dije, difícil para el hombre, pero Dios lo puede hacer. Que nadie te tenga en menos. Cuando Dios dice algo en tu vida, es porque lo va a hacer. No digas, Señor, soy débil. Señor, mi carácter no me va a ayudar. Señor, es difícil. Señor, el Señor dice, yo voy a convertir tu debilidad en una fortaleza. Yo voy a hacer que tu debilidad sea una fortaleza y sea de bendición para muchos. Sea de bendición para muchos. Todos imaginan al pastor serio. Esa es la imagen que todos tienen, el pastor serio. Pero Dios no hizo así conmigo. Ustedes me ven reír, ustedes me ven con usted jugar y muchas cosas. Pero Dios transformó mi vida. No es tu carácter, es lo que Dios va a hacer con tu carácter. No es el temperamento, es lo que Dios va a hacer con tu temperamento. Simplemente dile, Señor, hazlo, Señor. Porque para muchos eso es una debilidad y para muchos no va a servir en el ministerio, pero para Dios sí, Él lo va a usar. Si lo hizo con Pedro, si lo hizo conmigo, contigo también lo va a hacer. No creas que va a ser algo difícil, para Dios no hay nada imposible. Tú quizás dices, Señor, muchas veces me pongo a llorar, Señor, me deprimo, ¿cómo te voy a servir? ¿Y acaso crees que Moisés no se deprimía? ¿Acaso crees que Moisés no agarraba la vara y se deprimía? Señor, allá en Egipto estaba bien, ahora estoy en el desierto pastoreando ovejas, pasando frío, pasando calor, Señor. ¿Cuántas veces se habrá deprimido? Por eso cuando el Señor dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él recordó todo su pasado. Es la vara con la que yo apoyaba, es la vara con la que yo lloraba, es la vara que me acompañó siempre. El Señor dice, voy a usar esa vara para bendecirte. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? No creas que Dios no puede hacer algo contigo. Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Amén. ¿Sabes? El apóstol Pablo tenía un problema muy grande. Dice, según las escrituras, según lo que leemos, él tenía un problema en la vista, no podía escribir. Y en una parte dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Me imagino unas letrazas para poder ver lo que estaba escribiendo. Quizás esa debilidad para muchos iban a decir, no, difícil que Pablo pueda escribir una carta, porque no puede ver. Y quizás él, si hubiese hecho caso a lo que decía la gente, él se hubiese quedado quieto y bueno, iba a la iglesia y compartía, pero nunca podía mandar una carta porque no podía.
Y él dice, en la palabra dice, yo le pedí al Señor que me cure esa debilidad, que me quite esa debilidad. Pero mira la respuesta que el Señor le da a este hombre. Y le dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escucha bien, iglesia, el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Eso era lo que Pablo se sentía débil. Señor, no puedo escribir. Señor, no puedo mandar una carta. Pero ¿sabes qué? El Señor lo convirtió en una fortaleza, porque este hombre fue el que más epístolas escribió en el Nuevo Testamento. Y tú te preguntas, ¿cómo lo hizo? Usó a un secretario. Él le dictaba y Timoteo o Lucas escribía. Escribía y cuando terminaba de escribir, iba Pablo y firmaba. Una o dos epístolas solamente escribió Pablo. Dijo, esta sí la he escrito porque ustedes ven la letraza que tiene, pero la demás está mi firma. Él no le detuvo la enfermedad. Muchas veces nos limitamos por algo que tenemos y decimos, Señor, ya no puedo servirte. Y el Señor dice, ¿quién ha dicho eso? Si a Pablo no lo detuvo la aparentemente ceguera, ¿a ti qué te puede detener? ¿Acaso te puede detener algo a ti? Si tú estás con el Señor, Dios te va a dar creatividad, Dios te da el poder, Dios te da la unción para que conquistes lo que otros no conquistan. Tienes que caminar bajo la sombra de Dios y pueda ser usado y tu debilidad sea una fortaleza. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú dices, Señor, yo no puedo, el Señor dice, yo voy a hacer que puedas. Cuando tú dices, Señor, me siento débil, el Señor dice, yo te fortalezco. No hay motivo para que te detengas. Dios está contigo y donde quiera que vayas, Él te va a acompañar, Él te va a levantar, Él te va a fortalecer, Él te va a proveer. Él es todo para nosotros, iglesia. Él va a convertir tu debilidad en una fortaleza. No te detengas. A mí me impacta mucho la vida de este hombre, Nick. Cuando vino Chimbote me impresionó verlo. Ahí una mesa, sin brazos y sin piernas. Y ustedes quizás lo han visto. ¿Cómo puede un hombre que no tiene piernas ni brazos ser conferencista y animar a aquellos que se sienten nada cuando tienen brazos y piernas? ¿Cómo puede, como decía un pastor, es un pedazo de hombre que lo cargaban ahí? ¿Cómo puede este hombre dar ánimo a aquellos que están deprimidos? Claro que él muchas veces dice, con todo su testimonio, muchas veces dice, él intentó suicidarse porque no entendía el propósito de Dios en su vida. Pero cuando él entendió lo que Dios quería hacer con él, cuando él recibió esa revelación, él empezó a compartir, él empezó a dar esa palabra de Dios sobre la gente, y la gente empezó a recibir y a decir, si Nick lo pudo hacer, que no tiene brazos ni piernas, ¿por qué yo estoy quejando que tengo todo? Este hombre está casado, tiene 2 hijos, tiene una mujer muy hermosa. Y algunos están mirándose en el espejo y dicen, ay, Señor, soy feo, ¿quién me va a hacer caso? Y este hombre que no tiene ni brazos ni piernas se casó y tiene hijos. ¿Por qué? Porque él cree en el poder de Dios. Esa debilidad que él tiene aparentemente, Dios la hizo una fortaleza. Y lo que tú piensas que es una debilidad, Dios le va a usar para bendecir a otros. Esa aparente debilidad que tuvo, esa falta de sus miembros, Dios lo usó para bendecir a todo el mundo. Él viaja por todo el mundo, animando a aquellos que piensan que no valen nada,
Aquellos que están deprimidos y dicen: Señor, no sé qué hacer, Señor, no tengo trabajo, Señor, nadie me mira, Señor, mira. Y están resentidos, están casi acabados. Pero cuando tú dejas que Dios te use, todo eso se va a un lado. Y tú dices: Señor, glorifícate en mi debilidad. Glorifícate en mi debilidad. El Señor te dice: ¿qué tienes a la mano? El Señor quizás un día le preguntó a Nick: ¿qué tienes? Y dice: no tengo piernas ni brazos, pero tienes boca para hablar. Y el Señor le dio la unción para que cuando Él abra su boca, la gente empiece a recibir palabras de revelación. Esa gente, cuando la escucha, es cautivada. Dice: Señor, qué tremendo lo que estás haciendo con este hombre. ¿Qué tienes tú? Señor, soy tartamudo. Y el Señor dijo: no te preocupes, Moisés, tu hermano va a hablar por ti, pero tú vas a recibir la palabra. Tú le vas a hablar a tu hermano y tu hermano le dirá al faraón, pero no pongas excusas. ¿Qué tienes a la mano? Señor, no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Tienes vida, tienes fuerza, tienes inteligencia. ¿Qué tienes a la mano? Dios lo va a usar para bendecirte. Dios lo va a usar para que tu familia entienda que el poder es de Dios y no tuyo. Por eso Pablo dijo: yo voy a dejar todo lo que aprendí, todo lo que recibí, lo tengo por basura, con tal de conocer más a Jesucristo, con tal de aferrarme más a Él y ser más fuerte en Él y no en mis capacidades. No te aferres a tus capacidades, no te aferres a lo que tienes, aférrate a Cristo, porque Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. No te preocupes de lo que la gente va a decir, preocúpate de lo que Dios dice de ti, de lo que Él está hablando de ti. ¿Qué tienes a la mano, iglesia? ¿Qué tienes a la mano? No te detengas. Señor, ¿qué voy a hacer? El Señor dice: escucha mi voz y empezarás a caminar y a hacer todo lo que yo te digo. ¿Qué tienes a la mano? Señor, quizás no tienes nada. Quizás tú piensas que no tienes nada, pero tú tienes mucho. Tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Tienes al poder de Dios sobre tu vida. Tienes más que este mundo que está perdiéndose. Tú tienes más para ganar, iglesia. Nunca te detengas. Nunca te detengas. Dios va a hacer cosa tremenda contigo. Amén. Quizás te has mirado en el espejo y has dicho: Señor, no tengo nada. Y el Señor dice: ¿y quién soy yo contigo? Cuando tú decidiste por Cristo, Él vino y te selló, dice. Te hizo propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Tú tienes todo lo que otros quisieran tener, lo tienes tú. Así que vas a levantarte en esta noche y decir: Señor, lo que yo tengo, Señor, ahí está, úsalo, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, tengo boca para hablar. Abre mi boca, Señor, para decir lo que tú quieras. Abre mi boca, Señor. Tengo pies, tengo brazos, tengo fuerzas. Señor, úsalas para tu gloria. No para mí, sino para extender tu reino, Señor. ¿Qué tienes a la mano, iglesia? Tienes un talento, no lo escondas. Tienes dones, ¿por qué lo escondes? ¿Qué tienes a la mano? Empieza a decirle: Señor, usa estas cosas que tengo para tu gloria. Amén. ¿Cuántos quieren en esta noche decirle: Señor, muchas veces me sentí sin nada, muchas veces me sentí un inútil, pero ahora entiendo que tú usas esa debilidad para fortalecerme? Amén. Quizás yo me imagino a Pablo reunido con los demás apóstoles y preguntándole a Pablo: Pablo, ¿cómo has hecho para escribir tantas cartas? ¿Cómo lo has hecho si tú no puedes escribir? Y él se hubiese reído: es que ustedes no pensaron como Dios me hizo pensar. A mí el Señor me dijo: pon un secretario. Y se acabó el problema. Amén. Pon un secretario. ¿Qué tienes a la mano, iglesia? Quizás tienes el talento para escribir, pero te da vergüenza. Dile: Señor, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tienes a la mano? Puedes decirle al Señor: Señor, lo que yo tengo, úsalo, Señor. Aquí hay gente que Dios está usando en el evangelismo y no te das cuenta. Y el Señor dice: tienes algo que yo quiero usar.
tienes algo que yo voy a usar. Simplemente dile: Señor, úsame. Señor, aquí estoy. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, aquí estoy, Señor, en esta noche? Yo quiero que tú me uses, Señor. Amén. Yo quiero que todos aquellos que dicen: Señor, en un momento no tenía nada, pero ahora entiendo que quieres usarlo. Señor, yo me presento a ti en esta noche, Señor, y te pido que tú me uses, Señor. Lo que yo tengo a la mano, Señor, úsalo, Señor, para bendición. No solamente mío, sino para todos los que me rodean, Señor. Úsame en esta noche, Señor. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y si tú sentiste que no tenías nada, si tú sentías que tu pasado te perseguía, si tú sentías que no valías nada, este es el día en que el Señor te dice: ¿qué tienes a tu mano? Porque yo te voy a usar. Yo te voy a usar en tu casa, en tu trabajo, y donde quiera que vayas, te voy a usar para que seas como un libertador. Esa gente que trae palabra para libertar a otros, te voy a usar, dice el Señor. Simplemente dile: Señor, úsame en esta noche, Señor. Señor, aquí estoy, Señor. Quizás soy débil, Señor, pero aquí estoy dispuesto a ir donde tú me dices, Señor. Gracias, Señor, mi Dios maravilloso. Gracias, mi Rey. Yo quiero que estés ahí en tu lugar. Levante tus manos. Quizás te has sentido débil, deprimido, triste. Yo no sé cómo te has sentido. Quizás te mirabas al espejo y decías: Señor, no valgo nada. Quizás mirabas alrededor tuyo y decías: Señor, no tengo nada. Quizás como Moisés miraba las ovejas, pero no eran de él, eran de su suegro. Quizás dice: Señor, no tengo nada para darte. Y el Señor dice: yo necesito tu vida, tu disposición. Necesito tu rendición. Necesito que te entregues totalmente a mí. Yo no quiero posesiones, dice el Señor. Yo quiero tu corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a creer que yo puedo hacer algo en tu vida, que yo puedo transformar tu vida, que yo puedo traer sanidad sobre tu cuerpo, que yo puedo traer provisión sobre tu casa, que yo puedo traer liberación sobre ti, que puedo traer salvación sobre tu casa. Yo necesito que tú creas, dice el Señor.